Para hacer un podcast, debes ser un consumidor de podcast. Para tener éxito, debes hacer muchos episodios de podcast. Pues, primero porque adquieres práctica y mejoras con la práctica. Pero hay muchos errores que cometemos, tanto los que estamos iniciando como los muy experimentados. Hay muchos errores, pero hoy quiero hablarte de 3 especialmente. Estoy seguro que en este momento a ti se te ocurren varios, pero yo te voy a hablar de estos 3. El primero es, estoy seguro que te han dicho o has escuchado que es muy importante la periodicidad. Estoy seguro que has escuchado que es importante que tu podcast salga todas las semanas, en el mismo día, en el mismo horario. Si, por ejemplo, vas a publicar un podcast los martes, entonces que todos los martes religiosamente a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a la hora que sea, salga tu podcast. Te han dicho que la gente está esperando ávidamente tu podcast. Ok, yo en ese sentido tengo mis criterios, en ese sentido tengo mi opinión, y es que es importante, sí, publicar. Es importante, sí, practicar, como te digo. Entre más contenido publicas, entre más podcast tú publicas, mejora la calidad de tu contenido, mejora la calidad técnica, porque pues vas adquiriendo práctica, pero no siempre publicar solo porque debes publicar los martes a las 7 de la mañana o el sábado a tal hora. A veces hacer eso nos lleva a publicar contenido de baja calidad, nos lleva a publicar información que probablemente es irrelevante o temas que no están perfectamente desarrollados, y es preferible entonces no publicar en lugar de publicar contenido que a la gente al final no le va a agradar tanto o no va a servir mucho, o incluso tú mismo te vas a sentir insatisfecho porque no conseguiste o no diste lo mejor de ti. Otra vez, yo sé que hay opiniones que dicen mejor hecho que perfecto. Hay que tener un equilibrio porque sí, mejor hecho que perfecto, pero cuando lo vayas a hacer, hazlo bien. Porque si solo por publicar vas a salir con un episodio, vas a hacer un podcast mal hecho, eso en lugar de abonar para tu bien, puede ser contraproducente, porque en esto de los podcasts, como sabes, es una de las cosas que te ayuda a construir reputación. Es una de las cosas o es uno de los formatos que te ayuda a construir una autoridad. Las personas te perciben como un experto, las personas te perciben como alguien que sabe del tema que estás hablando, que dominas el escenario, que dominas el tema. Incluso si haces podcast en el formato de entrevista, entonces debes prepararte. Llegar a una entrevista, a un podcast que no estás preparado y que se note la improvisación, pero para mal. En este momento, por ejemplo, yo tengo los 3 puntos que voy a compartir contigo, pero estoy improvisando, no estoy leyendo. Este tipo de improvisación medido está bien. El problema es cuando abres el micrófono, enciendes la cámara y pues simplemente creas un contenido que no está completo, que no es de la mejor calidad, y en ese caso entonces yo priorizo la calidad antes que la periodicidad. Hay que tener un equilibrio, como dije antes. Tampoco es que vas a publicar una vez al año o que te vas a paralizar por estar analizando tanto y que si los temas son buenos o que si yo tengo la capacidad. No, hay que tener un equilibrio, pero otra vez, si te toca poner en la balanza, publicar algo que no está bien hecho o bien pensado contra esperar unos días o unas horas, pero hacerlo bien es preferible. En este caso, la periodicidad puede esperar. Claro, está bien que te acostumbres y que lo pongas en tu agenda y que te habitúes a generar el contenido que te va a ayudar a construir tu marca personal, a construir tu autoridad. Pero otra vez, ese es uno de los grandes errores, a mi criterio,
que cometemos los podcasters y bueno, los generadores de contenido en general, los creadores de contenido en general, con tal de salir a veces con cualquier cosa, priorizamos antes la periodicidad y no la calidad. El segundo error, y este es muy importante, que lo cometemos no solo los que están iniciando o los que estamos iniciando, sino los que tienen largo recorrido, es cuidar la vocalización, cuidar que se entienda lo que estamos diciendo. Mira, a mí me toca escuchar, yo escucho podcast todo el tiempo, así que lo he notado tanto en la gente que está empezando como los que son de larga trayectoria y a veces hablan atropellado. No importa. Hay gente que dice, es que es español y habla rápido. O es que es chileno y habla rápido. Sí, normalmente, y dependiendo de la zona de donde son, tienden a hablar con una velocidad mayor que el resto de los de habla hispana. Sin embargo, eso no te impide que pronuncies correctamente, que hables correctamente para que los que te están escuchando entiendan tu mensaje. ¿Por qué? Porque el podcast, yo en este momento estoy grabando video, pero la prioridad es el audio. Voy a distribuirlo en las diferentes plataformas de podcast y si el video queda bien, lo subo a Spotify y a YouTube. Pero la prioridad en el podcast, en mi caso, es para el audio. Entonces, si alguien no está viéndome, si alguien no lee mis labios, pues no tendrá manera de que si mi pronunciación es mala, entender lo que estoy diciendo. Y puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucho conocimiento, puedes saber mucho de tecnología. Uno de los casos más comunes, y probablemente si escuchas podcast, sabrás a quién me refiero, publica todos los días un podcast o un episodio sobre tecnología y te habla de las novedades tecnológicas, pero su pronunciación es tan mala que aún a velocidad 1x es complicado entender. Y hay estadísticas, de eso te voy a hablar en otro episodio, que nos dice que las personas, principalmente más del 70% de las personas, escuchan los podcasts en 1.5, 1.7 o 2x de velocidad. Así que si no pronuncias bien en 1x o en velocidad normal, si no se te entiende, mucho menos se te entenderá en una velocidad alta. Y como digo, las personas ahora, así como los videos, los audios, los podcasts, los escuchan en una velocidad mayor. Así que, número 1, antes que la periodicidad, debe primar la calidad. Debes priorizar la calidad antes que la periodicidad. Número 2, cuida tu vocalización, cuida la pronunciación. Es mejor un podcast que vaya un poco lento. Juega entonces con el color, con los matices de tu voz, intensifica alguna pronunciación. Mira, conoce tu micrófono, conoce tu equipo. Hay personas que, por ejemplo, si yo muevo aquí mi cabeza, notarás que cambia el audio porque estos micrófonos funcionan bien si yo estoy hablándole en esta posición. Pero si yo me muevo, entonces escuchas mal audio. O si yo hablo por detrás del micrófono, si notas la diferencia. A veces las personas descuidan ese aspecto y pues por la espontaneidad descuidan el hecho de que el micrófono tiene una manera de utilizarse y en el podcast se prioriza el audio. Entonces, conoce tu micrófono, acostúmbrate a usarlo bien, pronunciar bien las palabras y cuida tu audio. Y ese es el tercer error. El audio está mal cuidado en muchos podcasts y ese es uno de los principales errores, uno de los 3 errores que cometemos los que estamos en el podcast. Si tú te fijas, mientras yo estoy hablando contigo, a veces elevo un poco la voz, a veces sin elevar la voz, elevo los tonos, pero dependiendo de lo que quiero comunicar. Sin embargo, hay muchos podcasters que a veces le priorizan demasiado las intro. Si tú te fijas en este podcast, yo no coloco intros. Al inicio de mi podcast hace un par de años, yo sí, pues por seguir la corriente y porque era la costumbre, colocaba una introducción, una salida. Sin embargo, está comprobado que las personas quieren
consumir el contenido directamente. Entre más rápido, mejor. Si tu podcast empieza con una gran introducción y con música y todo, la gente o no te va a escuchar o simplemente va a adelantar esa parte. No es relevante, así que no priorices las intro. Si no la necesitas, no la pongas, a menos que seas un músico y quieras que la gente conozca tus habilidades de músico. Realmente eso está de más, no es necesario. Número 2, o más bien un segundo inciso dentro de este tercer error que cometemos los podcasters, es el mal sonido del anfitrión o a veces el mal sonido del invitado. Si tú eres de los que hace o va a realizar podcast en formato de entrevista, asegúrate que cuando vas a invitar a alguien a tu podcast para entrevistarle, tenga mínimo un micrófono de auriculares o de audífono para que se escuche mejor, porque en muchos casos me ha tocado escuchar podcast en los que el anfitrión se escucha muy bien, pero el invitado se escucha de muy mala calidad. Probablemente está transmitiendo con un teléfono, con un celular o con el micrófono de su computador. A veces hacer ese tipo de sugerencias antes de grabar tu podcast puede ayudarte a conseguir un mejor resultado, una mejor calidad que va a beneficiar a la calidad de tu podcast, por consecuencia o en consecuencia beneficia también a tus oyentes. Entonces cuida el audio tuyo como anfitrión y también cuida el audio de tus invitados siempre que sea posible. Por ejemplo, cuando a mí me han invitado a un canal de televisión para una entrevista, lo primero que me dicen es, por favor, no vista con camisas cuadriculadas o rayas de este tipo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que ese tipo de ropa hace ruido o genera un efecto en la televisión que distrae. Entonces lo mismo ocurre con el podcast, con los audios. Asegúrate que, igual que tu audio es bueno, el audio de tu invitado o de tus invitados es bueno también, siempre que sea posible. Hay ocasiones en las que, pues definitivamente, el invitado, técnicamente hablando, no tiene la capacidad, no tiene las posibilidades. Entonces, en ese caso, pues toca que edites y procures mejorar el audio de tu invitado o de tu podcast. ¿Por qué? Pues porque al final el oyente merece o amerita, merece recibir un audio lo mejor posible. Me ha tocado. De hecho, mientras estoy grabando este episodio, este día, escuché un podcast en que el anfitrión estaba en mi oído izquierdo y el invitado en mi oído derecho. Entonces, era bastante incómodo porque de repente, pues, tú necesitas o quieres escuchar parejo todo. Y ese efecto de estar sintiendo que en un oído está el anfitrión y en el otro el invitado era incómodo. No me pude concentrar en lo que estaban diciendo por estar pensando en que si iba a sonar en uno o en otro oído. Y el tercer punto dentro de este tercer error es que no hay excusas para un mal sonido. Hoy por hoy incluso ya es posible que con la inteligencia artificial hay servicios gratuitos, creo que de Adobe o de Adobe, hay un servicio que te ayuda a mejorar el audio. Tú subes el MP3 y automáticamente Adobe te regresa un audio mejorado. Si estás con mucho eco, si tienes eco en la habitación donde grabaste tu audio, te lo mejora y te lo hace sonar casi de manera impecable. Si estás en la calle y hay mucho ruido, también te ayuda a mejorarlo. A propósito de audio, mientras estoy grabando, acaba de empezar a llover y es muy probable que escuches el sonido de la lluvia por aquí y espero que no sea molesto para no incurrir en este error número 3 y en el inciso 3 de estos errores. Cuéntame en los comentarios, si estás en una plataforma que te permite dejar comentarios, ¿qué te parece lo que te he contado hoy? Hazme saber si tú mismo eres productor de podcast y si te has descubierto cometiendo alguno de estos o algún otro error que te gustaría que abordemos en un siguiente episodio. Si estás por empezar tu podcast, pues entonces toma en cuenta estas recomendaciones para que cuando hagas tu podcast
no los cometas. Es muy importante para mí saber tu opinión en los comentarios. Si lo estás viendo en YouTube o en cualquiera de las plataformas que te permite comentar, por favor comenta si es posible, y si te pareció buen contenido, deja una valoración y un comentario de 5 estrellas en las plataformas que corresponda. Suscríbete al podcast en Spotify, en Google Podcast o en cualquiera de las plataformas. Y si necesitas algún tipo de asesoría o consultoría sobre este tema o de cualquier otro tema que hablamos en este podcast o en mi canal de YouTube, entonces te espero en jlduron.com. Quiero verte o escucharte en el próximo episodio.